el estudio anterior, tenía que empezar desde cero, desde 1 más 1 son 2, ¿no? Así tenía que empezar Pablo. La concepción que los griegos tenían del mundo era muy distinta. Su mitología era muy distinta a lo que dice la palabra de Dios. Estaba yo platicando con mi hija, preguntándole, oye, ¿cómo decían los griegos que empezaba el mundo? Y entonces empezaba el mundo de una manera muy distinta como aparece en Génesis, ¿no? Ahora, aquí lo impresionante es que Pablo, aunque fue detallista, no se paró en detalles inservibles, sino que dio una predicación sustentada en la palabra, pero también entendible para ellos. Me impresiona esa sabiduría que Dios le dio para poder hablar con ellos de las cosas que ellos conocían. Él empezó hablando de los templos, y empezó hablando del templo al Dios no conocido. Ya hablamos la semana pasada de eso. Y les empieza a hablar de un Dios muy distinto al que ellos escuchaban. No era un Dios que se peleaba con otro Dios o que se casó con otro Dios y que tuvieron un tipo de seres especiales y que después se buscaban para matar. No era una novela, sino era era ese Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, completamente sabio, aquel que inventó la sabiduría, aquel que por él es la sabiduría, la verdadera sabiduría, y les habló de ese Dios, al Dios que ellos no conocían. Y bien, vemos también algo, ellos estaban muy, muy orgullosos de sus templos, de sus monumentos, ¿no? Y Pablo les dice, Dios no necesita habitar en las maravillas arquitectónicas que ustedes hacen, ¿no? O sea, Él es creador, o sea, Él no necesita de ustedes, porque Él es creador y Señor de todas las cosas. Entonces, fíjense, aquí van dos conceptos muy importantes que les habla Pablo y que resume el mensaje que dice la palabra. Número 1, un Dios creador que hizo todas las cosas, autosuficiente, que no necesita de nadie, sino que con Él es suficiente. Y además, al acto de crear, Dios se hace Señor de las cosas. Nosotros pensamos que nosotros muchas veces en nuestro trabajo podemos crear algo para que otra persona lo compre y sea dueño. Pero no. Dios ve este concepto como al ser el creador, Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Entonces, de esa manera le dice, si Dios es dueño de todas las cosas, ¿cómo va a poder ser honrado por nuestro trabajo? Dios no es honrado por nuestro trabajo. Dios no necesita de nuestro trabajo. Aún hoy en día, la gente dice, Dios te necesita. Aún hoy en día, hasta en las iglesias te pueden decir, Dios necesita de tus manos. Más bien Dios te podría dar el privilegio, si así es tu voluntad, de poder participar en la obra que Él ya hizo de antemano. Qué diferente sueño, ¿no? Pues ese es el Dios que estaba predicándoles a un grupo de personas muy sabias según el mundo, y muy preparadas, y que era la élite del pensamiento humano en ese entonces, ¿no? Bien, es como si él hubiera estado ahorita en una gran universidad o hubiera estado en la ONU, ¿no? Bien, y fíjate que, bueno, vamos a ver, estamos viendo Hechos 17, vamos a ver el versículo 26, y dice, y de una sangre, ¿qué dice el versículo 16? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjate qué interesante.
En un sentido, Pablo es como si resumiera la historia de 11 capítulos de Génesis en tan solo un versículo. Dios hizo a todos los hombres de un linaje. ¿De quién? De Adán. Pero además, a través de la historia, Dios les hizo que poblaran la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, a cada hombre no lo hizo eterno para vivir aquí en la tierra, lo hizo eterno en su existencia, pero no aquí en la tierra. Entonces les prefijó en qué tiempo y en qué época iban a vivir, pero también en qué lugar iban a vivir. Ajá, de alguna manera, esto se dio también en aquel juicio de la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, en donde el hombre estaba concentrado y vivían todos en un mismo lugar y entendían, todo el mundo tenía una sola lengua. Y Dios permitió por el orgullo del mundo ese juicio de la confusión de las lenguas para que la humanidad pudiera finalmente acatar un mandamiento que él tenía, que era esparcirse por toda la tierra. El hombre no lo había hecho, quería vivir junto, pero Dios a través de eso hace que todos los seres humanos se dispersen y entonces hizo que personas llegaran a China, personas llegaran a Europa, personas llegaran hasta América, a diferentes partes, y que cada uno de ellos tuviese su habitación tuviera ciertos límites, ¿no? En sentido. Entonces, ¿qué nos sirve todo esto a nosotros? Porque de alguna manera también podemos ver cómo Dios pensó en nosotros para darnos la vida en un tiempo determinado. Dios permitió que en esta época viviéramos nosotros. Y también Dios permitió que nosotros fuéramos mexicanos y que viviéramos en este lugar. Y si Dios quiere que vivamos en otro lugar, seguramente Él nos va a guiar en ese sentido, ¿no? Pero así es la forma como Dios, como Pablo empieza a presentar a ese Dios y lo hace y de repente hace una aseveración muy audaz en el versículo 27. Dice, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí habla Pablo de dos realidades, que creo que también es muy importante que nosotros podamos hablarle a un interlocutor que queremos hablarle de Cristo. Número uno, Dios, el motivo de la vida, el motivo principal de la vida no es todos los negocios en los que nos podemos enredar. Los filósofos que estaban ahí estaban buscando el motivo y el origen de la vida. Y Pablo llega con el mensaje del Evangelio y les enseña cuál es el motivo de nuestra vida que Dios nos da. El buscarlo, para poderlo encontrar. Nosotros llegamos aquí a la tierra para poder encontrar a Dios, para poderlo buscar. Sin embargo, hay una realidad. Primeramente, la realidad del pecado. No podemos hallarle fácilmente, sino que de alguna manera estamos como que palpando. Ajá. ¿Cómo dice? Si en alguna manera palpando puedan hallarle. Yo me imagino a todos estos filósofos griegos que se creía que veían, volteados a otro lado distinto de Dios, palpando dónde estaba, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Hay una realidad. El hombre por sí mismo no puede encontrar a Dios porque está ciego. Trata de palpar diferentes cosas, pero está ciego. ¿Y por qué está ciego? Por el pecado, precisamente. ¿Y sabes qué? Los que piensan que ven como estas personas pensaban que veían mucho, son los que más ciego están. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús a la iglesia de la Odisea? Ajá. ¿Qué le recomendaba? Tú dices que ves, pero eres un ciego, ¿no? Le decía, te aconsejo que te pongas colirio. Ajá. Eso le decía ya a una iglesia, ¿no? Entonces,
de alguna manera palpando. Dice, ustedes no han encontrado a Dios, siguen palpando. Pero también habla de una realidad muy hermosa, que es, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El propósito de Dios es que lo encontremos aquí en la tierra. Pero está la realidad de nuestro pecado, que nos hace ciego y no sabemos dónde encontrarlo, estamos palpando, y a veces ni siquiera queremos encontrarlo. Pero la realidad de la misericordia de Dios es que ciertamente Él no está lejos. Mientras estemos en esta vida, Él está cercano. Dios no está jugando a las escondidillas con nosotros. No está jugando a la confusión. Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Y sabes qué? Si realmente tú eres sincero, si realmente tú quieres encontrar a Dios, llega un momento determinado en tu vida que debes de reconocer que estás ciego, que estás perdido y que te deseas hacer algo que no puedes hacer por ti mismo, que es encontrarlo. Es más, sí, es más, Él te encuentra. Entonces, ven como todos los cambios y en unas cuantas palabras Dios, Pablo empieza a hablarles, le habla a estos hombres, Dios, Dios creador, Dios Señor, y Dios es un Dios misericordioso, Dios que te formó con un propósito para encontrarle, para hallarle, encontrarle, y no está lejos de ti. Él quiere ser encontrado por el hombre, ¿no? Bien, dice, me recuerda mucho este versículo de Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto está cercano. Y dice, deje el hombre su camino, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no encontramos a Dios? Porque queremos seguir nuestro camino. Ajá. Vamos a ver tristemente al final de este relato que muchos, qué interesante. Algunos, no me interesa. Y otros, me interesa, pero para después. Pero yo no estoy adelantando. Pero qué importante es poder encontrar a Dios de esta manera, ¿no? Vamos a los versículos 28, 29, que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces empieza a darles, se separa un poquito de lo que dice, de la descripción de Dios en este sentido, pero empieza a hablarles de algo que ellos conocían, ¿no? Empieza a decir, bueno, es que en Dios, o sea, Dios lo llena todo y en Dios vivimos y nos movemos y somos, o sea, y si tú te das cuenta, eso es una gran realidad. Nosotros no podríamos ser sin Dios. O sea, ¿qué dice el Salmo, uno de los salmos que acabamos de ver, el 104? Que Dios esconde su rostro y se turba la creación. Los animales y los hombres dejan de tener aliento cuando Dios no está pendiente. Claro, eso nunca va a pasar, ¿no? Pero es impresionante porque dice, dense cuenta que en Él vivimos y somos lo que somos, respiramos, porque Él nos creó y Él nos mantiene. Y luego dice, además toda la creación nos habla de Él, o sea, toda nuestra habitación que Dios hizo especialmente para nosotros nos habla de Él, ¿no? Como dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hecho de ver una creación es algo que Dios ha utilizado para poder llevar al hombre a Dios. La ciencia es algo que Dios ha creado para poder llevar al hombre a Dios, para que a través de las maravillas que se descubren puedas decir, es que esto no puede ser causa de la casualidad, ¿no?
sino esto tiene un diseño, como dicen muchos científicos, un diseño inteligente, ¿no? Ahora, aquí Pablo hace referencia también a algo que ellos conocían, a dos filósofos que decían esto, ¿no? La palabra esta, él utiliza dos citas. En él vivimos, en él vivimos y nos movemos. Ellos conocían en esa cita que corresponde también a este filósofo, se llama Epiménides de Creta. Y también esto que dice, y es más, él remarca que como algunos de sus poetas o algunos de sus filósofos o pensadores decían, porque el linaje suyo somos, ¿no? Y eso es atribuido a un filósofo que se llama Arato. Vemos como Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, él conocía, no sé qué tanto, pero sí conocía lo suficiente la cultura griega y la filosofía, y de alguna manera había sabido de estos poetas, de estos filósofos, que pudo utilizar sus dichos para remarcar su mensaje. Qué interesante. O sea, Pablo aún utiliza los dichos de unos filósofos griegos que no tenían nada que ver con Dios para poder remarcar el mensaje. Es impresionante cuando tú tienes un cargo y quieres servir a Dios y Dios te va capacitando para poder hablar de Él. Aún ciertas cosas que no necesariamente están en la palabra, puedes tú utilizarlas para poder hablar de esto, ¿no? Hablar de Él. Y es impresionante aquí lo que Dios guió para hacer, para abrir boca, para poder abrir los oídos de todas estas personas que no conocían la palabra de Dios, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que a través de nosotros también podemos tender esos puentes. ¿Qué hizo Pablo? Tendió puentes. Ajá. Y en esos puentes, de cosas que ellos conocían, sabían, pudo hablar con ellos, ¿no? Podemos a veces cuando Dios nos habla nos abre una puerta, a lo mejor hablar de algún tema deportivo, ¿no? De algún hobby o de algún otro tema que a nuestro interlocutor le interese. Y a través de esto, poder entrar a la palabra. Ajá. Había un misionero hace como 50 años, había un par de misioneros que fueron a un pueblo muy retirado me parece que era en Nueva Guinea. Y encontraron una tribu, algunos de ellas saben la historia, una tribu que era terrible y era conocida porque no solamente eran crueles, sino que también tenían ciertos valores completamente distorsionados a lo que el mundo occidental tenía, ¿no? Uno de ellos era que ellos alababan la traición. Para ellos la traición era algo bueno. Ajá. De hecho, a los enemigos los invitaban, hacían amistad con ellos, eran muy, muy cálidos. Y cuando esa persona ya no podía defenderse, ya estaba comiendo con ellos, lo mataban a traición. Estos misioneros, cuando les hablaron de Jesús y hablaron de Judas, Judas fue su héroe. Él es traidor, eso es lo que nosotros buscamos y somos, ¿no? Hasta que un día se dio cuenta estas personas, estos misioneros, que había algo que ellos hacían para poder tener un pacto de paz con la otra tribu. Y era que el hijo del jefe de la tribu se quedaba en la otra tribu y hacían el intercambio con el con el hijo del jefe de la otra tribu para que se quedara, hacían el intercambio de hijos. Y a ese hijo le llamaban el hijo de paz, porque mientras ese hijo del otro jefe de la tribu estuviese en territorio enemigo, había un pacto de paz. Entonces los misioneros dijeron, este es el meollo. Y a través de ese hilito pudieron hablarles de Cristo como el Hijo de Paz. Ajá. Que a mí me impresiona mucho. Podríamos hablar de muchos otros ejemplos en todo esto, pero
En otras palabras, les dice, fíjate, él utiliza el argumento del linaje suyo somos y dice, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo utiliza esta misma que ellos afirmaban, que somos linajes suyos, y dijeron, si eso piensan, es un pensamiento correcto, es un pensamiento evolucionado. Sin embargo, si piensan esto, entonces, ¿por qué adoran estatuas de madera, de mármol, de piedra, de oro? No puedes pensar esto. Muchas veces, o sea, Pablo utilizó todo esto para poder, guiado por el Espíritu, para poder decirles las contradicciones que ellos tenían dentro de su pensamiento, ¿no? Y bien, todo esto, en cierta manera, Pablo estaba llegando a un punto en donde quería enfrentarlos ante un pecado. Hay que tener mucho cuidado y no podemos interpretar esto como hablarle al intelecto o tratar de razonar con ellos. No, Pablo utilizó ciertos dichos de los filósofos, utilizó lo del monumento, etcétera, etcétera, para poder hablar y para poder empezar. Sin embargo, él quería llegar al meollo de su problema, que era el pecado. Y a estos hombres sabios los empezó a convencer de su ignorancia. Dice, ¿por qué si ustedes afirman que son linaje de Dios, por qué entonces hacen estas prácticas de idolatría? ¿Por qué se hincan delante de un animal, delante de un ser creado por ustedes mismos, ¿no? Y bien, se llega finalmente al centro de la predicación. Y vamos a empezar con esto. Hechos 17 del 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y vamos a ver en esta ocasión solamente la primera parte que dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Fíjate que dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Fíjate qué verdad tan hermosa nos da Pablo aquí. Y dice, una vez que Pablo había hablado suavemente, por así decirlo, en su predicación, él aborda los temas principales con valentía. Y entonces, lo primero que hace es enfrentarlos con su ignorancia. Y dice, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Les empieza a hablar de lo absurdo de sus prácticas. Dice, ¿por qué si son linaje suyo están con esta adoración? Es un pueblo muy idólatra. Ajá. Y empieza a decirle al público, esto es ignorancia. Ustedes ignoran al Dios verdadero y ignoran cómo alabarlo. Imagínate decirle a un grupo de gente que se creían los más sabios del mundo, hablarles de su ignorancia. Ajá. Era un público que durante toda su vida había estudiado la sabiduría humana y eran considerados como la élite de toda ella. Y a ellos les dicen que eran unos ignorantes. Y pues sí, el hombre puede tener muchos estudios, puede ser una enciclopedia viviente, pero si no conoce a Cristo de una manera personal, delante de Dios ese hombre es un ignorante. Y esa ignorancia lo terminará llevando al infierno. ¿Sabes? La ignorancia se perdona. Y Dios la perdona a través de anunciando su mensaje.
Dios la soluciona a través de llevar el mensaje. Sin embargo, lo que no se puede hacer mucho es cuando esa ignorancia es voluntaria. ¿Sabes a qué se llama cuando la ignorancia voluntaria se llama necedad? Y es, ok, no sabía esto, pero quiero seguir sin saber. Eso es necedad. Entonces, en ese momento Dios les dijo, Dios, eh, pasa por alto esta ignorancia. Ustedes no sabían todo esto, está bien, pero esa ignorancia se cura con la luz de la palabra. ¿Y qué decía inmediatamente después de esto? Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, y les empieza a decir un mandato de parte de Dios, y no era para los judíos, no era para los cristianos, era para todo hombre. Y era de lo que muchas veces se ha comentado aquí. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El espíritu misionero de Dios. Dios amando a su pueblo, pero amando a los gentiles. A todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y este era un punto muy importante. Vamos a terminar el próximo domingo, si Dios nos lo permite, hablando de esa última característica de Dios que siempre tienes que hablar cuando hablas de Él. Hablamos de Dios como creador, como Señor, entre otras cosas, Dios como juez.
se va a dar la predicación. Pero si pensaras que aquí está la presencia de Dios y que aquí es donde vienes realmente a adorarlo, sería lo más importante para ti. Si tú, por ejemplo, vas a salir de vuelo, vamos a suponer a un viaje al extranjero, las mismas normas te piden que estés 3 horas antes en el aeropuerto. No vaya a ser que se descomponga el camión, no vaya a ser que haya un embotellamiento. Entonces te dicen, estate 3 horas para que tengas un margen para llegar a tiempo. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros tomamos ese margen para poder estar aquí en nuestra cita con el Señor? Todas estas cosas se dan porque no hay esa pasión interna, ese interés de fondo para que te vengas a encontrar con Dios. Tú dices, bueno, Dios es omnipresente, yo soy creyente, ya está morando aquí en mi corazón, pero la iglesia, recuerden ustedes, es el cuerpo de Cristo, es columna y baluarte de la verdad, y es donde Dios quiere que nos congreguemos para que nos estimulemos unos a otros al amor de Dios y a las buenas obras, y donde la palabra de Dios cobra vida verdadera, que puede movernos a salir de la conformidad, de el estancamiento espiritual, etcétera. Cuando Jacob regresaba de estar 21 años con su tío Labán y sabía que se iba a enfrentar a su hermano, y aún él manda a decir, he aquí, vengo a visitarte. Empezaron las luchas y los temores. Él sabía que había mentido, él sabía que había engañado, aún a su tío Labán también lo engañó, pues recuerden, el nombre de Jacob, el que suplanta, el que sustituye. Pero cuando llega el momento que se va a enfrentar a su destino, podríamos decirlo de esa manera, a su hermano a quien le robó la primogenitura, engañando a su padre, ahí vino la verdadera lucha. Y es donde le dijo al ángel de Jehová, no te soltaré si no me bendices o hasta que me bendigas. ¿Cuántos de nosotros no deberíamos de venir aquí con esas situaciones? Buscar a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que el amor es el móvil de las cosas. Están los dones, están todo, pero si no hay amor, no hay nada. Las primeras partes que vimos de este pasaje de Primera de Corintios, en esta epístola del capítulo 13 de Primera de Corintios, hablan de un amor muerto sin obras, que no te sirve de nada. Jesús mismo en el Apocalipsis le dijo a la iglesia de Éfeso, has cumplido todo, pero has dejado tu primer amor. Dios se los pone como un reproche. Entonces la pregunta que tú te tienes que hacer antes de entrar en ese tema que vamos a entrar ahorita es, ¿realmente amo a Dios? Tú puedes decir dentro de ti, no, sí lo amo, pero el amor sin obras está muerta, dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré por mis obras mi fe. El amor hace obras, el amor despierta la energía, despierta el interés. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cuánto hablamos aquí del amor, de amarnos unos a otros, ser una unidad en Cristo, una misma mente, un mismo parecer por la palabra de Dios? Y realmente no tenemos ese amor. El amor te lleva a ofrecerte como voluntario a servir a Dios, a anticiparte a lo que tu Señor desea. Por eso Dios le dice un día a Isaías en el capítulo 6, ¿a quién enviaré? Isaías rápido respondió, aquí envíame a mí. ¿Estás tú dispuesto a eso? ¿Qué tan dispuesto estás? Lo va a reflejar tu convicción para poder servir al Señor. Si no, serás el hombre del mañana.
Recuerden que, por ejemplo, el libro de Proverbios hablan mucho de que Dios repudia a los soñadores. Y a veces nos preguntamos nosotros, bueno, el que sueña ser un rey, el que sueña así. Tú puedes estar soñando con ser un mejor creyente, puedes estar soñando con entregarte, puedes estar soñando con que evangelizas a muchas personas, puedes estar soñando creyendo que eres el mejor de todos, pero dice la Biblia que Dios abomina a los soñadores. ¿Por qué? Porque un soñador nunca cumple la realidad. O sea, todo se va en su imaginación y recuerden, el soñador es el héroe de la escena, no Jesucristo. Entonces, ¿qué tanto estás soñando? Entonces hay una exhortación que Pedro dice, 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don, ministrelo. O sea, el amor es acción, no es teoría, no es para mañana. Entonces, dicho esto, vamos a ver el capítulo 13, de los versículos 4 al 17. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, como decíamos hace un momento, en los pasajes anteriores de esta epístola, de este capítulo de esta epístola, decíamos que el primer enfoque se centra en el vacío que produce la ausencia del amor en un ministerio. Tú puedes pensar, por ejemplo, he servido muchos años a Cristo, he hecho esto, lo otro y aquello. Pero si en ti está la ausencia de ese amor, si no está esa chispa, estás vacío. No produce nada en ti. Sin embargo, en contraste, en este pasaje que acabamos de leer ahorita, se manifiesta la plenitud del amor y cómo es como debe ser. Recuerden que Jesús amó, Jesús mismo declaró, nadie me quita mi vida, yo pongo mi vida. También dice Filipenses, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó. Qué gran ejemplo nos dejó Jesús. A veces cualquier cosita nos impide amar a nuestro prójimo, obviamente más a nuestros hermanos en Cristo. Recuerden ustedes que todos aquí tenemos familia carnal, ¿no? Hermanos, tíos, sobrinos, etc. Pero la verdadera familia somos todos los que compartimos la misma fe en Cristo. O sea, Cristo es el Salvador y es el hermano mayor. Dice que Él nos ve como hermanos, ¿sí? Tenemos la bendición de Dios y su mandato es que nos amemos unos a otros. En el capítulo 17 de Juan es lo que Jesús le pide, que se amen unos a otros como Él los ha amado, como el Padre lo amó a Él. Siempre el amor es lo que aquí va a prevalecer por sobre todas esas cosas. Como decíamos, la plenitud del amor se va a manifestar cuando nosotros dejamos de vernos a nosotros mismos. ¿Por qué te puedes sentir ofendido por un comentario? Porque te estás viendo a ti mismo, no vayan a herir tu orgullo, no vayan a hacer cosas de las que tú piensas que eres. Cuando Pablo dice, cada uno de vosotros tiene que medirse,
Dicen, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No, ¿cómo vas a juzgar a otro? Pero tienes que medir el grado de tu fe. Ese grado de tu fe no es de acuerdo a tus términos, sino a los términos de Dios. Entonces, el amor de Dios te lleva a la acción, no a la abstracción. O sea, recuerden, si no actúas, no hay fe, obviamente tampoco hay amor. El amor a Cristo es lo que te debe llevar a dar tu vida como Él la dio. Si Él es el primogénito entre muchos hermanos, según dice la Escritura, y dice la Escritura, como Él es, así somos nosotros en este mundo, entonces, ¿realmente eres como Jesús fue? ¿Vives la vida que Él vivió? ¿Sí? Entonces, hay un sentido positivo. El amor es paciente. Ahorita, precisamente, en la explicación de Hechos 17, se hablaba de un sentido la paciencia, ¿no? Que Dios, en su infinita sabiduría, ha tenido paciencia, soportando la ignorancia de las personas. Pero llega un momento en que nosotros tenemos que actuar. Si el amor no nos mueve, entonces, ¿cómo te vas a convertir si no crees de esencia en el amor de Dios? Si no te sientes pecador o no te sientes tan pecador. Por supuesto que hay grados de maldad en este mundo. Hay asesinos, secuestradores, torturadores. Hay personas que solo dicen pequeñas mentiritas blancas. Sin embargo, la línea entre el cielo y el infierno es cualquier pecado, así sea la más blanca mentirita. Entonces a veces nosotros nos podemos estar concentrando en cosas extremas respecto del pecado y descuidamos las cosas que a nuestro pensar o a nuestro criterio no son tan difíciles. Pero la cosa no se nos olvida lo que dice el libro de Cantares, cazando las zorras, las pequeñas zorras que destruyen las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, a veces es más grave esos pequeños pecaditos que nos permitimos, que no les damos importancia, que cometer a otros. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tú te estás midiendo a ti mismo con tus propios términos. No, yo no me voy a ir al cielo, yo me voy a ir al cielo porque no soy un asesino, un secuestrador, no soy un defraudador. Solo digo una pequeña mentirita de vez en cuando. Solo a mi conveniencia soy deshonesto en algún comentario. No, Dios no hace esa distinción. Si no, no diría, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, no hay términos. Entonces, para que nosotros podamos comprender la inmensidad de este amor, tenemos que ver la inmensidad de nuestro pecado. Quizás es algo que a nosotros nos ha faltado. Ver la inmensidad de nuestro pecado. Tan grande es, que es lo que nos tiene separados de Dios. Y tan grande es el amor de Dios, que es lo que nos va a llevar al cielo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El amor. Porque de tal manera amó Dios que dio. ¿Sí? Entonces, en un sentido negativo, por ejemplo, el amor nunca tiene envidia y no se jacta, ni es arrogante, porque eso sería todo lo opuesto a un servicio abnegado. Entonces tú puedes estar calificando que a lo mejor ciertos sentimientos que te permites no son tan graves, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia de un servicio ligero, leve, superficial a un servicio abnegado? ¿Qué entiendes? Un servicio abnegado es el que lo da todo. Y ninguno de nosotros vamos a dar todo por Cristo si no creemos en la grandeza de este amor. Y no vamos a creer en la grandeza de este amor si no vemos la grandeza de nuestro pecado, que es lo que llevó a Dios a dar a su Hijo unigénito. Por tanto, el amor no es abusivo. Una persona que ama nunca se quiere o pretende salirse con la suya en algo. ¿Acaso no rige en las conversaciones entre todo tipo de mundo, aún entre creyentes, que tu argumento o tu manera de pensar debe prevalecer por la del otro?
Qué difícil es a veces decir, tienes razón. Nuestro orgullo se interpone y a veces Dios tiene que trabajar en nuestro orgullo, precisamente a través de pruebas, a través de circunstancias aparentemente injustas a nuestros ojos, para abatir nuestro orgullo. Pero se nos olvida que el orgullo no puede ni quiere creer en el amor de Dios, ni recibirlo. Porque en el orgullo la persona pretende prevalecer aún sobre Dios. Y si una persona pretende prevalecer aún sobre Dios, entonces va a menospreciar el amor. ¿Por qué creen ustedes que tantas personas se van a ir al infierno? Tenían una conciencia clara de Jesús, tenían una conciencia clara del amor, teóricamente, cuando menos. Pero decidieron rechazarla porque les pareció que sus términos eran mejores. O sea, menospreciaron a Dios. Y en Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, mayor que pecar, mayor que violar los 10 mandamientos, que es lo que dice el 28, es menospreciar a Cristo. Entonces tú puedes decir ahorita, no, pues yo, ¿cómo lo voy a menospreciar si yo lo amo, yo creo en Él? Y Cristo te podría decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahí está. Vean ustedes, la misma Escritura nos juzga. Tú puedes tener la teoría de ser el mejor creyente, el más espiritual, el más experimentado, y Dios te puede estar diciendo, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Por eso es que el quebranto es algo muy importante que todos tenemos que tratar de practicar a través de las convicciones que la Escritura misma genera en nosotros por medio de nuestros tiempos devocionales, incluyendo lectura y meditación. Nos debe llevar a la obediencia, pero podemos nosotros estar estancados en esto. Entonces, cuando tú vives de esta manera, te haces insensible a lo que los demás sienten, te haces insensible a las necesidades de los demás. Sin embargo, Dios en su amor no es insensible a lo que sentimos, no es insensible a lo que nosotros, aún a nuestro futuro. Él en su amor nos puede hablar una y otra vez, y otra vez y otra vez, y nuestra necesidad no lo puede estar ocultando esa voz de Dios que es tan clara cuando vives lleno del Espíritu y vives entregado. Pero quiero decirles, como paréntesis, que esta claridad va en función del grado que la Escritura esté en tu mente, porque la palabra es lo que te juzga, es lo único que te puede hacer cambiar. Entonces Dios quiere hablar. Dios quiere que cuando tú recibes este amor, automáticamente este amor, el amor apropiado por Dios en tu vida, se refleje hacia los demás. Y es ahí precisamente cuando empieza la verdadera edificación. Por ejemplo, cuando una persona está en una prueba, y quizá uno de los mayores ejemplos sea el de Job. Cada uno de sus 3 amigos, al principio de este libro, los primeros capítulos, primero fueron para consolarlo, callaron durante una semana, esperaron a que Job hablara, así se usaba en la antigüedad. Pero al final de cuentas, todos trataron de expresar sus propios conceptos, muchos de los cuales están basados en la verdad, pero muchos otros eran falsas conjeturas que ellos tenían de la vida y de las cosas. ¿Qué consuelo podían darle a Job? Cuando uno está en una prueba, requiere de consuelo, apoyo, oración. Y muchas veces te puedes estar encontrando con que
eres juzgado. Un error muy grande que como creyentes tenemos es pensar que una persona puede estar en una prueba porque se portó mal necesariamente. Y Job rompe esta teoría. Dios mismo da testimonio de que no hay otro como él. Si es verdad que Dios quiso llevarle una vida más alta. Entonces imagínate que este está en prueba porque es un mentiroso y este otro por lo otro. ¿Va a surgir ahí la misericordia hacia el otro? No, eso es la falta de amor. O sea, Cristo tomó tu lugar en el juicio por los pecados en la cruz. Sabe cómo tú sentías, sabe todo lo que experimentabas, sabe por qué te desviaste. ¿Quién sino Dios puede decirte, vete al infierno? Y empezando por Adán y Eva. Sin embargo, a veces es paciente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Acaso te estás portando tú así con los demás? ¿Cómo vas a mostrar amor en una iglesia a alguien que viene si lo empiezas a juzgar? O viene y quieres que tenga toda la experiencia y la sabiduría que a lo mejor tú, a través de los años como creyente, ya tienes. Y no es la paciencia de ayudarlo a crecer, ayudarle a ordenar sus conceptos, su mente, motivarlo a que dependa de Dios, etc. Pero Dios habla fuerte, porque Él dice que el que se complace en la caída de otro, o el que juzga de esta manera, está actuando sin misericordia. Y miren lo que dice Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ven ustedes? La misericordia es una parte de la expresión del amor. Pero ¿cómo puedes tener misericordia de otro si no has apropiado tú la misericordia de Dios? ¿Y cómo puedes apropiar la misericordia de Dios si no has visto la magnitud de tu pecado? Si no, la Escritura no diría lo que dice Santiago. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. ¿Por qué Dios te dice aflígete? Porque sabe que nuestro corazón está corrompido. Y lo único que mata el orgullo, la misericordia, etcétera, es el arrepentimiento. Es que tú te veas primero a ti mismo para que entonces puedas tener compasión del otro. Si tú no te ves primero a ti mismo, no vas a tener compasión de los demás. Si tú crees que todo lo sabes, en lugar de ayudar a otros a creer, más bien los vas a juzgar, como decía yo ahorita, hace un momento. Pero todos estos elementos surgen del amor. O sea, Dios nos dice que el amor en un sentido no se ve a sí mismo, sino ve a otros. Digo, volvemos a Jesús, ¿no? Dios amó y dio. Dios renunció a ser Dios para poder salvarnos. Entonces, ¿hasta qué grado has apropiado este amor? Esta última parte de este pasaje, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Acaso es la palabra todo, que es la que queremos enfatizar ahorita, tiene alguna exclusión? No. Todo vale la pena por el amor de Cristo. Todo vale la pena si puedes ayudar a una persona a ser rescatada de las garras del infierno. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno.
El sistema de pensamiento rige este mundo. El cristianismo, en su mayoría, está corrompido por la falta de ver las cosas como son realmente, desde el punto de vista de Dios. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda? O sea, ¿quién va a ser aquel como Isaías que va a ir en pos de Dios y va a luchar? Como decía Pablo en Corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esta es la verdadera evangelización. Y no es dulce porque ya sabemos, como dice en Timoteo, ¿no? Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y a veces no queremos pagar el precio, no queremos salirnos de nuestra comodidad. Pero, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve a salirte de tu comodidad, de tu propio pensamiento? El verdadero amor hacia los demás. ¿Qué te mueve a la insistencia? Ayer me preguntaba una persona, le he testificado 2 o 3 veces, me dice, oye, tú me quieres evangelizar, ¿verdad? Le dije, mira, en cuanto a que tú conozcas la verdad, sí, porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas de salvación. Y muchos de nosotros podemos estar ignorando, por tener nuestras propias ideas, lo que Dios dice, y estar separados de Dios para siempre en el infierno. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego le entra una llamada al Señor. Ahí oportunamente. Mira, solo hay una llamada que estoy esperando. Si es esta, ya no vamos a poder seguir platicando ahorita. Si no, les cuelgo. No, me dice, ¿qué crees? Si es esta. Bueno. Pero la prisa, pues no no debe ser de uno. O sea, Dios en su momento, ¿no? Yo jamás esperé que este Señor me fuera a decir esto. A veces tú le hablas a las personas y te ignoran. Pero a ver, dime una cosa. Si tú le hablas a alguien y te ignora y te sientes herido, ¿qué está rigiendo tu vida? El orgullo. Es precisamente la falta de amor. El verdadero amor te lleva a insistir. O sea, si Dios te dio a ti, si es que realmente ya eres salvo, te perdonó todos tus pecados por amor y te dio la fe, te dio el arrepentimiento, etc. O sea, ¿por qué Dios, si te permite hablar o te guía a hablar con otra persona, no está pretendiendo lo mismo que Él? Nosotros sabemos que muchos se van a ir al infierno, recuerden. Muchos son llamados, pocos escogidos. Entrad por la puerta estrecha porque amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha y angosta es la puerta que lleva a la vida. Y pocos son los que entran por ella. Entonces, sí es cierto que el mundo va así, pero tú ¿qué sabes cuál es el escogido de Dios? Si te concentras en ti mismo, automáticamente pierdes el interés en los demás. Piénsalo. Eso es falta de amor. Orgullo. Solo vives para ti mismo, para ser complacido. Y le pides a Dios que te complazca. Pero si ves el amor de Dios y ves el otro lado de la moneda, por así decirlo, entonces vas a ver cómo Dios ve. Que Dios amó y dio. La peor manera en la cual tú puedes quemar tu tiempo y quemar tu futuro es viviendo para ti mismo. Y la mejor manera que tú lo puedes hacer es vivir para cumplir la obra de Dios. A lo mejor te desgastas, a lo mejor te desvelas orando, a lo mejor te sales de la comodidad por insistir en una persona y cada vez que le insistes te menosprecia más. Y dices, no, este se va a ir al infierno. ¿Acaso tú eres el juez que determine quién se va a ir y quién no? Nosotros no podemos saber. Yo tengo una experiencia viva de un hermano, el mayor, que durante más de 40 años le hablé de Cristo hasta que ahora que le dio el COVID, se los he platicado. O sea, cambió y ahora tenemos una relación a través de la palabra
muy buena, él vive en Ensenada. O sea, digo, mi experiencia personal es que no importan los años, nunca dejé de orar por él. Siempre que venía yo le hablaba. Me acuerdo que un día estaba aquí en México, nos fuimos a comer un domingo ahí con mis papás, todavía estaban aquí, y me vio y le leí toda la expresión de su cara. Ya está este cuate aquí. Seguramente me va a hablar de eso. Pero aún así, el día que se murió una tía, yo no le entendí, porque pues, vive en Ensenada, que se quería venir con nosotros, y luego yo estaba arrancando y me toca el vidrio. Hasta le digo a Pati, no, pues no sabía que se quería venir con nosotros. Pero en lo que estábamos, fuimos él y su esposa y Pati y yo, en lo que estábamos esperando la cremación, tuvimos un tiempo hermoso para poder hablar de Cristo, y no pasó nada ahí, pero un día se dio. Entonces, no está en nosotros dejar de insistir mientras se pueda, pero ese es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la última frase de este pasaje, el amor nunca deja de ser. El amor no cambia por la actitud de la persona. Imagínense qué triste sería si Dios nos ama y nos salva y después, porque pecamos, nos quitara la salvación. O se enojara con nosotros y volteara su rostro. ¿Cuál es una de las más grandes esperanzas que como creyentes tenemos? Te lo dice la Escritura. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar su esencia, no puede negarse a sí mismo. Así amas a los demás. El amor te permite estar insistiendo, te permite no darte por vencido. O sea, ¿cómo amas? El amor representa ver el beneficio del otro, no el tuyo. Y naturalmente, como seres humanos, siempre tendemos a nuestro propio beneficio. ¿Y qué sabes tú? Si por renunciar a tus beneficios una persona pueda creer. Recuerden que el testimonio y la palabra es lo que da poder. No hay testimonio, por más que te sepas la Biblia de memoria y le digas todos los versículos, no hay poder. Y en la familia es lo más difícil, porque la familia te conocen desde que eras bebé, algunos que son más grandes, otros y te juzgan, no dan crédito, te dicen hipócrita, ni has cambiado, mira, y te pueden estar sacando tu vida sin Dios para justificar su pecado. Pero si tú entiendes que se están defendiendo, debes entender algo muy importante. Las personas que te atacan, las personas que se defienden, es porque ya levantaste a través de tu testimonio, o el Espíritu a través de ti, ya levantó convicción. Preocúpate si tú hablas de Dios y no mueves un alma. Preocúpate. Quiere decir que no estás viviendo conforme al amor, no hay ningún testimonio. Vuelvo a repetir este versículo de Timoteo 3:12. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Porque la verdad pone en evidencia el pecado de las personas. Y cuando tú testificas con la palabra de Dios, estás poniendo en evidencia el pecado de las personas. Y una de las primeras cosas que va a suceder es que arremetan contra ti. Se van a defender y de acuerdo al grado de convicción va a ser el grado del ataque. Pero si el amor te permite persistir, quizá ese amor sea lo que dice la misma Escritura. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá todas las faltas. ¿Vives así? ¿Realmente vives así? ¿Realmente vienes a un estudio como este por amor a Cristo? ¿Qué tan importante es tu cita con el Señor, como decíamos al principio del estudio? O sea, tú tan solo mírate a ti mismo. A ver, hoy ese es el día del Señor. Hoy es el día que yo voy a adorar. ¿Te preparas antes de venir o te despiertas y te vienes como de rayo? Ya voy llegando tarde, ¿no? O
O sea, tienes que prepararte, tienes que servir. Imagínense nosotros los que sirvamos, por ejemplo. Yo que llego aquí, Oscar que pone el sonido, que nos quedáramos dormidos. Y llegaran ustedes y ni siquiera está el sonido puesto ni nada, y no hemos llegado. ¡Ay! Se me hizo tarde y empezáramos, ya están todos aquí a poner las cosas. Venimos temprano porque tomamos un compromiso con el Señor. ¿Cuándo hemos estado tarde? O sea, porque tomamos un compromiso con el Señor. No es para agradarlos a ustedes, es para agradar a Dios. Entonces el verdadero amor te lleva a anticiparte. A ver, Señor, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo servir? No es que nadie me dice nada. O sea, yo tengo un don, pero pues aquí ni se usan en esta iglesia. Nadie sirve. Entonces, ¿para qué? Cuando el verdadero don, tú te tienes que anticipar. A ver qué se necesita. A ver qué necesidad veo. A ver cómo puedo ayudar. Ese es el servicio. No que alguien te diga. De hecho, hay empresas que cuando contratan, llega la persona y no le dicen qué tiene que hacer. Y si la persona no tiene la suficiente iniciativa como para empezar a indagar por qué está ahí, cuál es su puesto y qué tiene que hacer, a poco tiempo la corren. ¿Por qué? Porque una persona sin iniciativa no sirve en una empresa. No vale tu experiencia, vale tu capacidad de emprender. ¿Cuánto más en el amor? Si estamos hablando de cosas seculares, ¿cuánto más en el amor debe haber en nosotros esa capacidad de emprender, de adelantarnos, Señor? ¿Qué tanto te amo, qué tanto te quiero servir? Mide el amor. A lo mejor se te atraviesa algo y no vienes. Puede ser. No, aquí no se pasa lista a nadie. Pero si no hay una razón verdadera y no vienes porque no hay una razón verdadera, o si no planeaste tu día y decir, ok, voy a hacer esto, lo otro y aquello, a lo mejor hasta me voy a desvelar. Pero yo tengo mi compromiso con Dios. Por ejemplo, no hablando de una persona creyente. Mi padre era piloto aviador y él sirvió a 2 secretarios de la defensa. Y él muchas veces tenía reuniones en su casa. Solían hacer reuniones todos los miércoles entre la familia para jugar dominó, etc. Pero si él tenía vuelo al día siguiente, él se iba a dormir. Dejaba a la gente ahí y se iba a dormir. Nunca falló. Un día, su copiloto, ya después de que dejó de ser su copiloto, es que me quedé dormido, ¿no? O sea, era tal su convicción como militar de cumplir, que lo primero era cumplir y amoldaba toda su vida a cumplir. En este caso, al secretario de la defensa, ¿verdad? Y nosotros tenemos a un Dios muy grande, el creador de todas las cosas. ¿Qué tanto te estás anticipando para agradarlo, para cumplir, para retribuirle algo de lo que Él te ha dado? De lo que Él te ha dado. Nunca nadie va a poder pagar el precio de la salvación. Por eso Dios te la da por gracia, favor inmerecido. Entonces, ¿no es la gratitud lo que debería guiar nuestra vida y nos debería llevar a ser emprendedores en nuestra vida cristiana? No dejar de saber, de perder el objetivo de la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado y el motivo de la existencia de la iglesia. Y entonces yo te podría decir este pasaje, si no está pasando en ti. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Qué tanto lo amas? ¿Qué tanto te ha perdonado? Vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que nos das en las 2 predicaciones, Señor. Tú siempre tienes un motivo y anhelamos que tú muevas nuestros corazones para servirte, para honrarte, para alabarte, para darte toda la gloria, porque solo tú
lo mereces como creador de todas las cosas, Señor. No permitas que nada, ni nadie, ni nosotros mismos, ni nuestro orgullo pueda anteponerse a glorificarte en todo lo que hagamos. Porque aún las oportunidades que tú nos das en la vida o las cosas que nos das proceden de ti, Señor. Así que te damos gracias por ser nuestro Dios, gracias porque nos das la luz para poder entender la inmensidad de tu amor. Pero ahora, Padre, que ese entendimiento te pedimos sea traducido en una vida de verdadera entrega, de verdadera consagración. Y que todas las cosas que vivamos, todas las circunstancias, cooperen para que crezcamos en ese amor por ti, que nos lleve a darlo todo. Y que un día podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Permite, Padre, que así sea en todos nosotros, rogándote, Padre, que nos dé salud, que nos mantengas con energía, vitalidad para estar aquí en los estudios. Especialmente no dejamos de rogarte por Pati, para que tú, Señor, la sanes y la saques adelante en todo. Y por todos los que tenemos aquí padecimientos, que tú nos des, Señor, esa fuerza para seguir adelante y la gracia para poder, Señor, glorificarte con nuestras vidas. Te pedimos mucho por este país, Padre, para que tú guíes a nuestros funcionarios, a nuestro presidente, gobernadores, a que tengan temor de ti, Señor, y puedan hacer lo que tienen que hacer. De ser posible, Señor, que para ti no hay nada imposible, que el Evangelio pueda llegar a sus mentes, a sus vidas, y que levantes convicción para que tomen conciencia de lo que están haciendo y teman, Señor, y se conviertan. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.